Rocha Sharid, Presente. Rodríguez Julián, Sáez Andrés, Presente, profe. Sierra Valery, Talero Juan Andrés, Presente. Talero Juan Pablo, Juan Pablo no está. Presente. Gracias. Valencia Jefferson, Valencia Karen, Valencia Gabriela, ¿alguno hizo falta por llamar a lista? ¿Ninguno hizo falta por llamarle? Bueno, entonces correremos. Voy a invitarles para inclinar el rostro allí donde están y vamos a orar para dar entonces comienzo a la actividad de esta mañana. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por el cuidado que tuviste durante las horas de la noche. Y ahora, Señor, que vamos a iniciar estas clases en las cuales los jóvenes han de exponer una línea de la temática que tiene que ver con el renacimiento, que ellos puedan hacerlo, que puedan dar lo mejor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¿Quién se sumó? Kevin. Nunca está. ¿Nunca está? ¿Cómo así? No le escucho. No, tiene muy bajito el volumen. No. Casi nunca está. Pero a lo menos ahí aparece. Si está o no está. Allá él a la hora del conocimiento sabremos si estaba o no estaba. Con el trabajo. Ahora sí tienes audio. Bien, entonces tenemos para hoy la temática de las exposiciones. Vamos a ir al Classroom. Ok, séptimo grado. Recuerde que este botoncito que está aquí al lado izquierdo en su panel de novedades le permite tener acceso a todo lo que tiene que ver con las tareas, todas las actividades que se han colocado en el área
sea que ya se hayan realizado o que estén pendientes por realizar. Por ejemplo, ayer estuve revisando esta actividad y ya tengo 27 calificadas, y por aquí alguien me hizo otra entrega después de que yo calificara. Felicitamos a los que participaron. No todos tuvieron la misma nota porque hay quienes no colocaron todos los hashtags y también quienes me publicaron tarde, entonces pues eso cuenta en la nota. La tarea, aunque estaba prevista hasta las 6 de la tarde, pues algunos entregaron 8, 7, todavía se les aceptó dentro de ese marco bajo el 100, pero ya muy diferente que entregara el 8, que entregara el 9, que entregara el 11, que entregara el 15 de agosto. Bueno, el 15 no ha llegado, pero habrá quien va a entregar por allá todavía. Entonces veamos así a grandes rasgos, a ver quién es el que entregó tarde o hizo una segunda entrega. Creo que yo fui por hoy. Dícese aquí que es Valerie Sarit. Yo entregué como a las 7. Valerie Sarit Sierra. Estoy hablando de que califiqué anoche, por lo tanto no tenía que aparecer nadie aquí en entregas, pero alguien entregó después de que yo ya pasé por séptimo. Aquí está Valerie, que dice que entregó después de entrega fuera de plazo. Entonces, si yo abro aquí me dice exactamente cuándo entregó este estudiante. Dice que yo le di, ok, el tema de Valerie. Valerie, ¿está por ahí? ¿Cierra? Bueno, Valerie, el tema contigo no es que no te haya calificado, sí te califiqué, pero hay una dificultad al devolverte. Normalmente yo califico, aquí aparece borrador, tú no vas a ver la nota. Si yo le doy aquí devolver, tú puedes ver la nota, pero al yo darle aquí y confirmar la entrega del trabajo calificado, me está apareciendo este letrero. Así que debes revisar tu cuenta que le modificaste, porque no te puedo devolver las tareas. Ok. Voy a hacer eso ahorita cuando termine la clase. Listo. Por eso es que aparece ahí. Bueno, terminamos con este asunto. Entonces ahora sí nos vamos a lo que es nuestra actividad del día. Las exposiciones del Renacimiento. Dícese que hoy es agosto 12. Entonces vamos con el 12avo de la lista para empezar la jornada de actividad. El 12avo de la lista que tengo aquí es Jiménez Vera Juan Camilo. Entonces arrancaríamos con el grupo de él. ¿Sí está por ahí? No está, no llegó. El compañero de él. Sí, que hay 3 entregas. A ver, ¿cómo se hace esto? Ahora sí. Juan Camilo Jiménez, a ver si por lo menos entregaron. Dice que no tiene entrega. La condición es que si para hoy no estaba, ya empieza a contarle menos. Así que voy a ponerle aquí que no estuvo, así que ya quedan ahí afectados. ¿El compañero quién era? ¿No sabemos? Bueno, después miramos y también sale afectado.
Entonces, dado que hoy es agosto, el mes, es el 8 de la lista, entonces seguiríamos con Hernández David. Bueno, él no está, así que le toca al... no, perdón, el 8 es Guerrero Dana. Dana Guerrero. ¿Está? No está. Tampoco ha entregado nada. Así que en blanco. Dana Guerrero. Ya se lo entregué, profe, ahí está. Vuelva a actualizar la página, ya se lo entregué. ¿Tú eres compañero de Dana o de quién? De Davinson y de Jimena. De Suárez. Davinson Otavalo y Jimena Carvajal. Ok, claro. Laura. Bueno, está bien. Entonces, el 8 no está, el 12 no está. 12 y 8 son 20. Entonces, el 20 de la lista es... veas, justamente Rivera, Carvajal, Laura, Jimena. Entonces vamos a abrir el de César, que es el de este grupo. Entonces yo les voy pasando aquí las diapositivas y ustedes deben hablar los tres en el tiempo que tienen. Profe, o sea que nosotros no compartimos pantalla. No, Ah, aquí yo les abro. Muy bien, aquí está. No está Laura Jimena incluida, vean. ¿Qué pasó? Se lo olvidó poner la profe. Ojo con eso, ¿no? Porque yo podría decir no está ahí y le pongo 0. Sí, profe, perdón. Bueno, igual ella no está aquí, ¿no? No está hoy. Entonces expondría Davinson y César. Listo, háganle. Yo les voy pasando la presentación. No, profe. Davinson, empiece. Davinson. Davinson desapareció. Así que le toca a usted, a menos que también quiera dejarla ahí. Hoy no la podemos exponer la otra clase. La otra clase puedes poner en otro momento, pero no será en la otra clase. Es decir, yo le asignaré una hora para ella. Bueno, Y listo, ya profe, no sería sobre 100. señor, gracias. Entonces, César, pendiente, Otavalo, pendiente. Seguimos con... Una pregunta, a Sai se le olvidó enviar, perdón, se le olvidó poner el nombre de los compañeros. ¿A quién? A Sai, Pues ahora tendrá que hacer la aclaración y colocarle una nota a la entrega ahí. Igual las notas las pueden seguir haciendo, no hay ningún problema con ello. Bueno, sigue. Entonces íbamos en el 20 más 8 sería Valencia Karen. ¿Está alguno de sus compañeros?
Tengo aquí que Karen no ha entregado, no sé a qué grupo en este momento pertenece. ¿Alguno de los compañeros está? Profe, ¿podemos responder nosotras? Un segundo, verifico quiénes son los compañeros de Karen, porque tampoco, si están ahí, tampoco quieren decir, entonces... Sí, profe, si no estoy mal, es Brian y Dana Jiménez. Segundo que Sí, está... profe, son Brian Ramírez, Viviana Valencia y Dana Jiménez. Un segundito que está abriéndose el archivo de Word donde tenemos los grupos. Listo, ya abrió. Brian, Michelle, Laura, Brian, Dana Jiménez y Viviana Valencia. Sí. Bueno, no estarán. Entonces, Valencia, Viviana, no estuvo. Brian tampoco estuvo. Ramírez y Jiménez, Dana. Muy bien, ¿quién era el que estaba pidiendo entonces el turno? Nosotras. ¿Nosotras son quién? Charit y Laura. Charit, Laura. ¿Entregó quién? ¿Laura? Laura, sí. Charit también entregó, pero ya está ahorita. Ok, cuando quieran pueden arrancar. Hola, profe. A nosotras nos tocó el tema de la formación de los estados nacionales. En el siglo XVI se perfeccionaron algunos instrumentos del sistema económico capitalista. Algunos de ellos fueron la banca, el crédito, el aumento de los tipos de interés, la contabilidad, la carta de pago y las letras de cambio. En el siglo XIX se produjo una importante transformación en el mapa del mundo. Aparecieron nuevos países, las fronteras de los ya existentes se transformaron muchas veces. Cambió la manera en que un país se reconocía a sí mismo, ya no se asociaba a la figura del rey, sino a unos nuevos factores vinculados a la política. El sentimiento nacional creció inspirado en la idea del pasado común y dejó de depender de la lealtad a un monarca que en muchos casos perdió su poder. A mediados del siglo XV se empezó a vivir un periodo caracterizado por la estabilidad política, el mejoramiento del clima, la disminución de las epidemias y la recuperación demográfica. Estos factores influyeron en el notable crecimiento económico del continente, que se observó en los siguientes aspectos. La reactivación de la agricultura.
Se recuperaron muchas tierras y se incorporaron otras nuevas. La producción empezó a orientarse hacia el comercio. El aumento de la producción de manufacturas. La industria textil, bajo el control de los gremios de artesanos, se convirtió en la principal actividad manufacturera. Flandes fue el principal conductor de paños, pero Inglaterra empezó a convertirse en un fuerte competidor por los precios bajos y la amplia difusión de sus productos. También se desarrollaron las industrias alimentarias, metalúrgica y naviera, todas ligadas al comercio. El desarrollo comercial. El Mediterráneo continuó siendo la principal ruta comercial entre Oriente y Occidente. Aunque el Atlántico comenzó a cobrar importancia por otra parte, la creación de bancos y el uso del crédito y las letras de cambio perfeccionaron el sistema financiero en el que se fundamentó la economía capitalista. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo es un sistema político y económico que se basa en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. El mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII. ¿Cómo se formó el Estado moderno? El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retornar su poder y su proceso de surgimiento se aceleró en el Renacimiento, con profundas transformaciones en los mecanismos del gobierno y en el ejercicio del poder. Este proceso estuvo respaldado por la burguesía, clase social que se fue fortaleciendo con este tipo de Estado. El Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era formal. Era conocido políticamente por esto y el poder estaba centralizado. Su formación tuvo varias consecuencias a nivel político y económico. Las bases del Estado Nacional. Entre 1450 y 1500, los reyes instituyeron elementos para organizar y consolidar los nacientes estados modernos. Estos elementos fueron burocracia profesional, creada para hacer cumplir las órdenes reales en todo el territorio y recordar los impuestos. El Consejo Real, grupo formado por nobles, obispos y letrados que asesoraban al rey. La diplomacia, conformada por embajadores que cuidaban las relaciones de su país con otros estados para mantener la paz. Los impuestos, dinero que era cobrado a los súbditos para garantizar una fuente de ingreso del Estado. Y este es el mapa de los estados europeos en el siglo XV. Creo que era el que estaba gobernado por reyes. Bien, entonces unas sugerencias: recordar cada vez que usen la palabra Estado para designar la institución debemos colocarla con E mayúscula porque está refiriéndose
a una autoridad que está concedida en una institución a la cual llamamos Estado. Por acá también le di a la hora de pronunciar, por ejemplo, por aquí nos pronunciaron mal burguesía. Hay que poner los acentos donde están marcados para que no suenen raro. Y por aquí también, aquí. Recuerden que Mediterráneo y Atlántico son nombres propios y los nombres propios empiezan con mayúscula. Serían pues las observaciones. La diapositiva está genial, está bien ilustrada, tiene el contenido bien distribuido. Quizás una recomendación más, no pegarnos mucho a lo que está escrito, sí, que nos sirva de guía, pero comentarlo, hacer más la exposición más ligera que leída. ¿Listo? Bueno, entonces yo les daría un 9-8. Listo. Luego coloco las notas allí, las voy a poner aquí en planilla para agilizar. Bien, el siguiente grupo que pueda estar preparado y quiera exponer. Nosotros es Michelle Juliana Gómez Quintero, Daniel Andrés Quintero Núñez y Juan Alejandro Maldonado Figueroa. Ok, ¿están los tres o falta alguno? Estamos los tres, profe. Listo, entonces recuerden las observaciones que le hicimos a las compañeras, ténganlas en cuenta y los tres deben hablar. Profe, espere antes de que empiece. El PDF mío y de Cristian se envió, tuvo un error y se envió la letra doble. No sé por qué, pero no lo hicimos bien. Creo que lo vi anoche. Y que Entonces, ¿qué empezamos? arranque, sí. A. Dale. El tema de nosotros fue el Renacimiento fuera de Italia. Aquí vemos países que están dentro del mapa, en donde está Italia, Europa y algunos países de Europa, que es los que vamos a trabajar hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Inicio del Renacimiento. Inició en Italia, pero se extendió a otros países como España, Alemania, Flandes y Francia, aunque en Flandes se podría decir como Renacimiento flamenco, porque es el que se hace allá. Estos son los países de los que vamos a hablar durante la diapositiva. Renacimiento de Alemania. La gran figura del Renacimiento alemán fue Alberto Durero, 1471 a 1528, que introdujo el estilo renacentista en Alemania tras sus viajes a Italia. Acá podemos ver la bandera de Alemania, que es negro, rojo y amarillo, y una pintura que se llama Los Reyes. La bandera actual, ¿no? Porque en aquel entonces no era así. Renacimiento de Flandes. El renacimiento de Van Eyck inició con los hermanos rompiendo la tradición medieval durante el siglo XV. Renacimiento de Francia. Los artistas italianos eran de la corte de Francisco I, rey de Francia, y también de la escuela de Fontainebleau. Desarrolló una pintura elegante y decorada. En base a eso surgieron también muchas otras formas de pintar o de construir. Y ahí tenemos un ejemplo con el Palacio de las Tullerías. En ese tiempo, bueno, cuando recién construido no se usaba como un palacio, sino más bien como una casa vacancia, que era para una señorita llamada Montmorency. Siguiente diapositiva, por favor. Renacimiento español. El estilo que se puso en España en el siglo XVI
y su influencia se manifestó en todas las ramas del arte. Aquí vemos que estamos viendo la pintura de la Mona Lisa del conocido artista Leonardo da Vinci. Y aquí vemos un dibujo muy interesante de otro artista. Sí vemos que tienen contraste, pero se desarrolló en todas las ramas del arte, por eso es que vemos diferentes estilos, pero sigue siendo con el mismo diseño renacentista. ¿Listo? Gracias por su atención. Vemos que la diapositiva ha sido bien elaborada, bien trabajada. La presentación también ha tenido pues en cuenta comentar, explicar en parte las ilustraciones. Eso ha sido bueno, así que podemos darles el 100. Yo le puse animaciones para que al iniciar presentación esté le va dando clic y va cambiando con animaciones. Sí, bueno. Solo que pero no lo es, desde no, aquí, es que ahí no sale así, ahí va bajando. Aquí le quita los efectos. Sí. A menos que yo la descargue y todo eso, pero eso nos toma más tiempo, más cosas. Mejor no. Entonces, gracias por ponerle las animaciones y eso. De todas maneras, has practicado la parte tecnológica. No deje de hacerlo. Igual aquí te estoy dando pues la buena nota de la actividad. Bien, ¿qué otro grupo está listo y desea exponer? ¿Nos volvemos a conectar? Sí, podemos hacerlo para continuar con las exposiciones de los otros grupos que todavía faltan y que pues irán entonces en orden. ¿Todos los que faltan, profe? Sí, los que faltan, porque los que ya llamé dijeron que no, esos ya se quedaron en la cola. Solo llamaré a los que van faltando y si ellos no, pues entonces sí les darían opción a los otros. Muy bien, vamos de una vez a tumbarla porque quedan 2 minutos y pues va a quedar cortada la exposición. Ingresamos de una vez para no perder tiempo, ¿listo? Listo. Bien, aquí es donde pescamos quienes están en clase y quienes simplemente abrieron la sesión y la dejaron ahí. Yo estoy acá. Yo sé porque acabo de ingresarla. Los que no estaban atentos pues ni siquiera han solicitado el ingreso. Ni siquiera se dieron cuenta que nos fuimos. Muy bien, entonces seguiría el grupo de Albornoz, de Cristian. ¿Estamos listos? Señor, profe, tengo una duda, ¿será que me deja compartir pantalla? Porque ya como ahí están nuestras diapositivas, hubo un error ¿Hubo qué? al enviarlo, o sea, algunas letras se ven muy pegadas. Bien. Solo que es que vuelve a cargarlo, o sea, elimina la entrega y carga el archivo nuevamente. Yo ya hice ya el libro, pero me parece no envió tarde. No importa. Obviamente ya va a aparecer así, pero pues que para compartir pantalla después recuperarla genera unos efectos que no queremos perder tiempo en ello. Listo, bueno, vamos a entonces abrir nuevamente, compartir aquí. Les dice que Sebastián hizo la entrega
Juan Sebastián Colina Figuera, Sebastián Leal. Señor, Bueno, está un poquito mal y no le puedo escuchar muy bien lo que están diciendo. Me sale y me entra. Entonces, para que supiera. listo, Sebastián y compañía pueden iniciar. Buenos días, profe. El tema que nos tocó fue la Reforma Protestante. La Reforma Protestante se conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó una cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Orígenes de la Reforma. La Reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, además de generar la jurisdicción del Papa sobre toda la cristiandad. El movimiento recibirá posteriormente el nombre de la Reforma Protestante por su intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de retornar a un cristianismo primitivo, y debido a la importancia que tuvo la protesta de Espira, presentada por algunos príncipes y ciudades alemanas en 1529, contra un edicto del emperador Carlos V, tendiente a derogar la tolerancia religiosa que había sido anteriormente concedida a los principados alemanes. Las 95 tesis, el cuestionamiento, el poder y eficacia de las indulgencias, en latín disputatio pro declaratione virtutis, más conocido como la 90-50 tesis, en una lista de proporciones para un debate académico escrita por Martín Lutero, profesor de teología en la Universidad de Wittenberg en el año 1517, que dio comienzo a la Reforma Protestante, un cisma en la Iglesia Católica que cambió profundamente la historia europea. Las tesis promovían el argumento de Lutero contra lo que consideraba un abuso de la práctica del clero, el vender indulgencias plenarias certificadas que, según las creencias católicas, reducen el castigo temporal del purgatorio por los pecados cometidos por los emperadores o sus seres queridos. Las indulgencias. En este tiempo estalló un gran escándalo en Alemania a causa de la cuestión de las indulgencias, concepto de la teología católica consistente en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, pueden ser objeto de una remisión o indulgencia concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo las condiciones. Esta institución es remota al cristianismo antiguo y tanto su práctica como su formulación han evolucionado a lo largo del tiempo. Lo que hacían los católicos
era enviar un tipo de papel y un tipo de perdón para que no tuvieran pecado, y por ello cobraban mucho dinero. Muchos consideraron esta práctica como un abuso escandaloso y la culminación de una serie de prácticas anticristianas fomentadas por el clero católico. Pero será Lutero el primer que expondrá públicamente su opinión contraria a la doctrina de los indulgentes. Para Lutero, las indulgencias eran una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas. En 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis en las que atacaba las indulgencias y esbozaba lo que sería una doctrina sobre la salvación solo por la fe. Este documento es conocido como las 95 tesis de Wittenberg y se consideró el comienzo de la Reforma Protestante. Las 95 tesis se difundieron rápidamente por toda Alemania gracias a la imprenta, y Lutero se convirtió en un héroe para todos los que iniciaban una reforma de la Iglesia Católica. En algunos lugares hasta se iniciaron asaltos a edificios y propiedades de la misma Iglesia Católica. Por sus 95 tesis, Lutero se había convertido en el símbolo de la rebelión de Alemania contra los que ellos consideraban prepotencia de la Iglesia Católica. Lutero arriesgaba y además su vida, ya que podía ser declarado hereje por la jerarquía eclesiástica, ser condenado a la hoguera, como en esos tiempos a los brujos y demás. La reforma luterana. Lutero continuó atacando las indulgencias y la doctrina que sustentaban tal práctica mediante escritos que la imprenta difundía por toda Alemania. Lutero hacía un llamado a la nobleza alemana para que negase obediencia al Papa, apoyase la formación de una iglesia alemana. Afirmaba también que, de acuerdo a la Biblia, todos los cristianos eran sacerdotes sin necesidad de ninguna ordenación especial y sacramentos de la Iglesia Católica, reduciéndolos a solo dos, que él pensaba eran bíblicamente fundamentos, y afirmaba también que los poderes civiles debían tener la plena autoridad política sobre la Iglesia Católica. Esto iba más allá de la doctrina de la salvación por la fe y suponía una auténtica amenaza para el catolicismo. Finalmente, el Papa declaró a Lutero un hereje y lo excomulgó, es decir, lo declaró separado de la comunidad de la Iglesia Católica. En 1521, el recién elegido emperador Carlos V de Alemania, Sacro Imperio Romano, rey de España como Carlos I, convocó una dieta, asamblea de todas las autoridades del imperio, en la ciudad de Worms, e invitó a Lutero que asistiera en la misma para explicar su postura. El duque quería salvar a Lutero de posibles maniobras de la Iglesia Católica, por lo que Lutero tuvo que quedarse en el castillo y aprovechó ese tiempo para realizar su primera traducción en alemán de la Biblia. Mientras Lutero estaba escondido, sus partidarios empezaron a interpretar sus doctrinas en un sentido que Lutero no había previsto, como producto de la doctrina de Lutero de la interpretación libre de las Escrituras. Varios seguidores de Lutero pronto serían rechazados por el mismo Lutero y denominados reformadores radicales. Comenzaron a decir que se debían destruir todas las pinturas, estatuas e imágenes religiosas, que los sacerdotes tenían el deber de casarse, y no solo afirmar que la iglesia cristiana no debía tener propiedades, sino que según la Biblia todos los cristianos debían tener las mismas propiedades, y que por lo tanto se debía abolir la propiedad privada y
repartir todos los bienes entre los integrantes de la comunidad cristiana. De esta manera, corrientes radicales que apoyaban todo eso con el anabaptismo fueron criticadas por Lutero y posteriormente combatidas por católicos y protestantes por igual. Lutero apoyó desde un primer momento la nobleza, ya que pensaba que su autoridad era legítima y que su apoyo era indispensable para el triunfo de la reforma de la Iglesia cristiana. Durante estos años, Carlos V no pudo intervenir en Alemania. Profesor, ¿me puede poner la...? No pudo intervenir en Alemania, pues debió proseguir sus guerras contra Francia y sus campañas contra los turcos, pero en 1529 consiguió un periódico de paz con Francia que le permitió ocuparse de la situación religiosa en Alemania. La contrarreforma de la Iglesia Católica. Durante aproximadamente 20 años, la Iglesia Católica había sido como gran parte de sus fieles se peleaban entre ellos en Europa, y obispos que dejaban de reconocer al Papa como primus inter pares o como máximo pontífice de la Iglesia Católica, y se separaban de Roma incluso algunos cardenales en consecuencia. Hubo muchos católicos que requerían una reacción de la Iglesia que mejorase las costumbres, corrigiendo los abusos que había alimentado la Reforma Protestante. A esto reaccionó de la Iglesia Católica ante el protestantismo. Se le conoce generalmente como el nombre de Contrarreforma Católica, aunque algunos historiadores consideran más preciso el término Reforma Católica. Las sesiones del Concilio de Trento duraron casi 17 años, ya que fueron interrumpidas muchas veces. Varios papas se sucedieron en Roma en ese lapso, y cuando dicho concilio finalizó en 1572, ya había muerto Carlos V. El concilio se desarrolló sin la participación de los adherentes al emergente protestantismo, aunque fue Lutero quien primero propuso la necesidad de un concilio en 1518, debido a que ellos mismos se negaron a participar, pues ya había creado nuevas iglesias separadas del catolicismo. Muy bien, gracias, vamos a dar hasta allí. Las observaciones, veo que usaron bastante texto, no colocaron ilustraciones. Por ejemplo, pudieron haber usado solo hay esta ilustración. Por acá empiezan a hablar de todos los aspectos. Aquí los orígenes, habían podido colocar un mapa de Europa que señalara dónde se originó. Por aquí en la tesis, una imagen de la tesis hubiera sido bueno para ilustrar ese espacio. De las indulgencias, alguna de las imágenes de ese contexto, cuando habla aquí de la Iglesia Católica, usar una imagen de alguna de la iglesia, así cada uno de los detalles. Entonces eso, y recordar que en la diapositiva no la llenamos solo de texto, sino que usamos eso de pronto en nuestras fichas personales para tener más que decir, porque si no tendemos a caer solo en leer, y la presentación se hace bastante tediosa. Entonces yo les doy un 90 de calificación a ustedes dos que expusieron. El otro compañero que estaba con ustedes, que era Julián Rodríguez, queda pendiente. ¿Listo? No se conectó. No se conectó. Tenemos
también otro elemento, y es que ya estamos en el tiempo y nos quedan todavía bastantes exposiciones. Entonces, una propuesta. O la podemos continuar hoy después de las horas que ustedes tienen clase o mañana después de las horas que ustedes tienen clase. Mañana, profe. Mañana. Entonces mañana a las 10 de la mañana continuaríamos. ¿Listo? Bueno, pues un feliz día. Recuérdenle a los demás compañeros por WhatsApp, escríbanle mañana a las 10 de la mañana, nos conectamos para terminar las exposiciones. Feliz día, Dios les bendiga. Chao, profe. Chao, profe.